¿Qué harías si, en medio del trabajo que amas, el único mensaje que no esperabas recibir te destruyera y al mismo tiempo te liberara? Era un jueves cualquiera. La luz cálida del atardecer se filtraba por los visillos de lino, envolviendo el salón en un silencio acogedor. Yo estaba aplicando el último suero revitalizante en el rostro de una clienta. En esa hora sagrada donde todo se calma, donde las mujeres olvidan por unos minutos el mundo exterior. Mi nombre es Alice. Tengo 42 años y una piel curtida no por el sol, sino por las decisiones difíciles. He construido cada centímetro de mi vida desde abajo. Desde la espuma en los lavabos de una peluquería de barrio hasta los aromas de lavanda que hoy perfuman mi spa de lujo en el corazón de Boston. Pero esa tarde, ese momento, ese susurro de paz fue quebrado por un parpadeo violento. Teléfono móvil. Me voy. Me voy a Los Ángeles con Mindy. He tomado el dinero de nuestra cuenta conjunta. Espero que lo entiendas. Será lo mejor. Derek, mi esposo, mi compañero de tantos años. Mi carga silenciosa durante más de una década. No grité, no lloré, no rompí el frasco de jade que tenía entre las manos. Solo exhalé, como si el cuerpo ya lo supiera antes que yo. Como si, en el fondo, cada gesto frío, cada llego tarde, cada teléfono girado, fueran solo capítulos de una historia que me había negado a cerrar. Con los dedos aún sobre la piel tibia de mi clienta, seguí el protocolo con la precisión de una cirujana emocional. Terminé el tratamiento, ofrecí una sonrisa cálida, y la acompañé hasta la puerta. Cuando la cerré, el silencio se volvió denso. No por dolor, sino por claridad. Tomé el teléfono. Escribí solo 2 palabras. Buena suerte. Giré la pantalla. La dejé boca abajo sobre la mesa. Y apagué la luz. No por rabia, sino porque ya lo sabía. Ya estaba lista. Y así comienza esta historia. Una historia de traición. Sí. Pero sobre todo, de inteligencia emocional, preparación silenciosa y victoria sin escándalos. Porque no todas las guerras hacen ruido. Algunas se ganan en silencio. Y esta es la mía. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás a continuación no es solo una historia de infidelidad. Es una lección sobre cómo una mujer puede renacer cuando ya nadie apuesta por ella. La luz cálida del atardecer se deslizaba suavemente por las cortinas de lino, bañando el salón con un resplandor dorado. El ambiente estaba impregnado de calma. El aire fresco de la tarde envolvía cada rincón, y los susurros suaves de música relajante flotaban en el aire. El salón, mi santuario, era un refugio donde las mujeres venían a escapar de la vida real, a resetearse, a encontrarse a sí mismas después de días agitados. Y allí estaba yo, concentrada en lo que mejor sé hacer: cuidar. Mi cliente descansaba en la camilla, sus ojos cerrados, relajada bajo las manos expertas que aplicaban el suero revitalizante. La técnica perfeccionada con años de esfuerzo y dedicación. Cada movimiento de mis manos era un acto de armonía. Todo calculado al milímetro. Todo diseñado para devolverle a ella, aunque fuera por unos minutos, la paz que la vida le había arrebatado. Pero el instante de serenidad se rompió en un parpadeo, cuando el teléfono sobre la mesa comenzó a brillar con una luz inusitada. La pantalla iluminó la penumbra de la habitación. Y entonces, todo lo que había estado callado en mi mente, todo lo que había estado presionando mi pecho durante meses, explotó en ese único instante. Me voy a Los Ángeles con Mindy. He tomado el dinero de nuestra cuenta conjunta. Espero que lo entiendas. Será lo mejor. Derek. El mensaje fue directo, frío, pero, ¿saben qué? No me sorprendió. No, lo que sentí no fue sorpresa, ni ira, ni siquiera el dolor que imaginaba. Fue algo mucho más profundo.
Un vacío. La sensación de que, finalmente, todo encajaba, de que todo aquello que había estado flotando en el aire, invisible pero palpable, por fin tenía un rostro, un nombre, y una fecha. El hombre con el que me casé. El hombre que alguna vez me prometió compartir su vida conmigo. El que dije que amaba. Me traicionaba, y no de la manera que había soñado en mis peores pesadillas. No fue con gritos, con escenas de caos, ni con algún escarceo impulsivo. No. Esta traición fue calculada. Fue silenciosa, astuta, como un veneno que se filtra lentamente en las venas hasta que ya no puedes discernir qué es real y qué es mentira. Puse el teléfono sobre la mesa con las manos que aún temblaban ligeramente. Aunque no de rabia, no, el temblor era más sutil. Era de comprensión, una comprensión dolorosa, sí, pero clara. Mi cuerpo, como si se hubiera entrenado para esto, siguió moviéndose sin alterarse. Seguí pasando las manos por la piel de la clienta, suavemente, como si nada hubiera cambiado. La técnica nunca fallaba, incluso cuando mi mundo entero parecía desplomarse. Exhalé, solté el aire lentamente, como quien deja ir lo que ya no tiene sentido. La cliente se levantó y, con una sonrisa tibia, le expliqué los últimos pasos del tratamiento. La acompañé al vestíbulo, sonriendo con calidez, incluso mientras por dentro, todo se estaba desmoronando. El sonido de la puerta al cerrarse me dejó sola con mis pensamientos. Buena suerte, escribí en la respuesta, las palabras que aún resonaban con una calma tan extraña, tan ajena. ¿Por qué? Porque lo sabía todo. Lo había sabido antes de que él siquiera pensara en tomar esa decisión. Porque esa es la verdadera naturaleza de las traiciones. No son explosiones, son grietas invisibles que se van formando lentamente hasta que un día, sin darte cuenta, ya no hay fondo bajo tus pies. Giré el teléfono con la pantalla hacia abajo y apagué la luz. No lloré, no maldije su nombre. No sentí la necesidad de hacer un drama. Porque cuando una persona te traiciona de esta manera, ya no importa la rabia. La rabia es lo que queda cuando no puedes ver las cosas venir. Pero yo ya lo había visto. Y aunque me doliera, aunque me hiciera sentir como si mi alma se estuviera partiendo en 1000 pedazos, no me sorprendería, porque en este tipo de traición, el dolor más grande es el de la aceptación. Cerré el salón con llave. Me tomé un momento, respiré profundamente, y mientras lo hacía, sentí algo que no había sentido en años. Paz, porque mientras él pensaba que me había dejado rota, mientras él se preparaba para empezar una nueva vida sin mí, yo ya estaba 5 pasos adelante. Y lo mejor de todo, nunca le dejé ver que había jugado todas mis cartas antes de él. Pero, lo que vendría después, lo que no sabía Derek, es que mi verdadera lucha apenas comenzaba. No nací con la vida que tengo ahora. Nadie lo hace. Lo que soy hoy se construyó con cada sacrificio, con cada hora de desvelo, con cada intento fallido que me impulsó a seguir adelante. Mis recuerdos no son de momentos de gloria o de fáciles victorias. No. Mis recuerdos son de noches largas, de días rotos por el cansancio y de una soledad que, aunque en principio me asustó, terminó siendo mi mejor amiga. A los 15 años, cuando las otras niñas de mi edad pensaban en salir con sus amigos o asistir a fiestas, yo ya estaba detrás de un mostrador, lavando cabezas, recogiendo el cabello de otras mujeres que, como yo, buscaban algo más en sus vidas. Yo quería algo más. Sabía que mi destino no iba a ser decidido por un hombre ni por las circunstancias. Mi destino lo iba a forjar yo misma. Recuerdo perfectamente cómo el sonido de las tijeras cortando el cabello era la melodía que me acompañaba en esas noches solitarias. Cuando el mundo se apagaba. Pero yo seguía trabajando.
con las luces del salón aún encendidas. Mientras los demás dormían, yo soñaba despierta. Cada movimiento que hacía, cada gesto, era una inversión en mi futuro. Mi madre me decía que el trabajo en equipo siempre es la clave del éxito. Y aunque sus palabras tenían sabiduría, yo sabía que el verdadero trabajo en equipo era el que yo hacía conmigo misma. Con cada esfuerzo, con cada decisión que tomaba, aun cuando sentía que nadie creía en mí. A los 17, ya estaba trabajando a medio tiempo en una peluquería. Mientras estudiaba y ayudaba en casa. No tenía tiempo para amistades. Ni para las cosas triviales de la adolescencia. Lo único que quería era construir mi futuro. Poner cada ladrillo, cada centavo, en lo que sería mi sueño. Tener mi propio salón. Un lugar donde las mujeres pudieran encontrar paz. Donde pudieran dejar sus problemas en la puerta y encontrar un respiro. Pero esa vida no fue fácil. Mientras otras mujeres se quedaban en casa esperando que sus esposos les trajeran estabilidad financiera. Yo pasaba noches sin dormir, soñando con un futuro que parecía tan lejano, pero que me llamaba con fuerza. Con cada centavo que ahorraba, me sentía más cerca de mi meta, pero también más sola. No estaba construyendo solo un salón de belleza. Estaba construyendo mi independencia, mi poder, y lo hacía con cada sacrificio, con cada paso que daba, a veces sin ver una salida, pero sabiendo que si no lo hacía, nadie lo haría por mí. Fue entonces cuando lo conocí. Derek, él era todo lo que yo no era, relajado, encantador, con sueños grandes pero sin un plan real para alcanzarlos. Por alguna razón. Yo me dejé envolver por su encanto. Quizás porque, en ese momento, sentí que merecía una pausa. Un respiro. Alguien que me hiciera sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Pero fue un error. Uno que no entendí en su totalidad hasta mucho después. Al principio, nos complementábamos. Yo trabajaba en mi negocio. Él parecía apoyarme. Me ayudaba con lo que podía. Aunque siempre a su manera, sin realmente involucrarse en la lucha diaria que yo llevaba. Pero con el tiempo, el desajuste comenzó a mostrarse. Mientras yo me desvelaba para expandir mi salón, Derek vivía de sueños que nunca llegaban a ser realidad. Yo pagaba las cuentas, cuidaba del negocio, creaba relaciones con proveedores, mientras él esperaba algo mejor, algo más fácil, y yo seguía adelante, porque eso era lo que hacía. No importaba cuánto me doliera ver su indiferencia. No importaba que, mientras yo luchaba por mantener todo a flote, él estaba cómodamente esperando. Lo que realmente dolía era que, en algún momento, me di cuenta de que estaba sola en esto. Y fue entonces cuando entendí algo fundamental. La gente no siempre ve el esfuerzo detrás del éxito. Algunos creen que todo lo que he conseguido ha sido por suerte o por estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pero nadie ve las noches sin dormir, los sacrificios, las dudas, la soledad. A veces me preguntaba si todo eso valdría la pena, si algún día llegaría un momento en que podría decir, todo esto fue por algo. Pero nunca perdí la fe. Mi fe no estaba en lo que los demás pensaran de mí. Estaba en lo que yo creía que podía lograr. Incluso cuando la gente a mi alrededor, incluyéndolo a él, no lo veía. Y ahora, mientras mi mente se llenaba con ese mensaje de Derek, algo dentro de mí se estaba desmoronando. Pero no porque me doliera. No, la traición nunca fue tan dolorosa como la verdad que descubrí al mirarlo. El hombre que me prometió un futuro juntos nunca estuvo dispuesto a luchar por ese futuro. Y esa fue la mayor lección de todas. Lo que Derek no sabía es que yo ya había comenzado a reconstruir mi vida mucho antes de que él me lo destruyera todo. Y ahora, lo que seguiría, no era una venganza, sino mi verdadera liberación. Cuando conocí a Derek,
Pensé que había encontrado algo que jamás creí que podría tener: un compañero. Al principio, él parecía todo lo que un hombre debía ser en mis ojos. Era divertido, ligero, siempre lleno de sueños que me hacían creer que estaba a punto de tocar el cielo. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar, algo que no quise ver, pero que al final no pude ignorar. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue en una noche tranquila. Después de un largo día en el salón, estábamos sentados en el sofá, yo leyendo correos electrónicos y él, como siempre, distraído en su teléfono, buscando algo que no podía identificar. No había nada extraordinario en ese momento, solo el peso de un matrimonio que se estaba desmoronando lentamente. Aunque yo no quería admitirlo, me acerqué a él, y en lugar de darle un beso como solíamos hacer, tomé su teléfono sin pensar. De repente, todo cambió, su rostro se congeló, la sonrisa que siempre había tenido para mí desapareció y, con un movimiento rápido, giró el teléfono para que la pantalla estuviera hacia abajo. En ese instante, algo en mi pecho se apretó. Era una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más denso. El hombre que amaba, el hombre en quien había confiado mi futuro, ahora parecía ser alguien que no conocía. Él, que siempre había sido tan relajado, tan despreocupado, de repente se convirtió en una persona que ocultaba cosas, que no confiaba lo suficiente en mí como para dejarme ver su mundo. ¿Qué había cambiado? Pensé, ¿quién era este hombre realmente? El Derek que conocí al principio no era así. Él no era un hombre que se preocupaba por los detalles, ni por los problemas del mundo. Se deslizaba por la vida con la facilidad de alguien que nunca ha tenido que trabajar por nada. Y quizás esa fue la primera cosa que me atrapó de él. Su despreocupación me hacía sentir que todo estaba bien, que nada de lo que hiciera tendría repercusiones, porque él nunca pensaba en las consecuencias. Pero eso también era su debilidad. Él nunca creció, nunca enfrentó realmente la vida. Lo vi muchas veces. Sus sueños grandiosos, pero vacíos. Ideas de negocios, proyectos que nunca pasaban de ser promesas. Siempre decía que lo intentaría, o encontraría el momento adecuado. Pero lo cierto era que nunca lo hacía. Siempre esperaba que las cosas vinieran a él. Nunca luchó, nunca se sacrificó, nunca se ensució las manos. Y yo era la que mantenía todo en pie. Yo era la que pagaba las cuentas, que gestionaba el salón, que me aseguraba de que todo estuviera bien. Mientras él seguía soñando con lo que podía ser, yo estaba viviendo lo que ya había logrado. A veces, me sentía como si estuviera cuidando a un niño en el cuerpo de un adulto. Y no me malinterpreten, porque sé que el amor debe ser comprensivo, debe ser incondicional, pero el amor no debe ser una carga. El amor no debe sentirse como una cadena. Y en ese momento, lo que sentía por Derek era exactamente eso, una responsabilidad, un peso que me arrastraba hacia abajo. Cada vez que me acercaba a él, sentía que debía ofrecer más de mí misma, mientras que él no ofrecía nada a cambio. No quería ver la verdad, pero lo sabía con cada palabra que decía, con cada promesa rota, con cada día que pasaba sin que él realmente hiciera nada para contribuir a nuestro futuro. Al principio, pensé que si lo amaba lo suficiente, él cambiaría. Si le mostraba que podía ser algo más, que podía ser grande, él lo lograría. Pero las personas no cambian solo porque tú lo desees. No cambian por amor. Y me di cuenta demasiado tarde de que estaba esperando lo imposible. Y esa fue la peor parte. Porque la traición de Derek no vino de un solo acto. No vino de una mentira descarada o de un momento de debilidad. No. La verdadera traición de Derek fue que me hizo creer que lo que él era suficiente.
Me hizo creer que su falta de acción, su mediocridad disfrazada de sueños, era lo que yo necesitaba. Y lo acepté porque quería creer que yo podía darle lo que nunca tuvo. Darle lo que necesitaba para crecer. Pero nunca lo hizo, nunca se levantó, nunca lo intentó de verdad. Y entonces, el peso de la verdad me cayó sobre los hombros. Cuando Derek empezó a cambiar, a vestirse mejor, a ir al gimnasio, a esconder su teléfono, supe que algo no estaba bien. Sabía que no era solo un cambio superficial. Era un cambio de actitud. Él no lo sabía aún. Pero ya lo había perdido. No por sus acciones, sino por lo que representaba. Él nunca creció. Y yo, por mucho que intentara, nunca podría cambiarlo. Lo que Derek no entendió, lo que nunca vio, es que su incapacidad para crecer fue lo que finalmente lo destruyó. Pero fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante. Y lo que no sabía, es que yo ya había comenzado a prepararme para su partida mucho antes de que él decidiera irse. Al principio, las señales eran tan pequeñas que casi podía ignorarlas. Apenas eran sombras, destellos que se desvanecían tan rápido como aparecían. Pero las ignoré, yo, que pensaba que estaba construyendo algo sólido. Me aferraba a la idea de que si amaba lo suficiente, todo se solucionaría. Y lo peor de todo, lo creía con todo mi ser. Mi amor por Derek era una fuerza imparable. Una fuerza que me empujaba a justificar lo injustificable. A ver lo que no quería ver. Todo comenzó con pequeñas ausencias. Primero fueron las tardes que pasaba trabajando hasta tarde. Aunque no se reflejaba en sus pagos ni en su actitud hacia el trabajo. Luego, fue su distanciamiento emocional. Las conversaciones que antes eran fluidas, llenas de risas y sueños, comenzaron a volverse cortas, breves, casi vacías. Su mirada, que antes siempre me buscaba con cariño, se volvió distante, perdida en un lugar que yo no podía alcanzar. El teléfono fue el primer signo claro. Al principio, pensé que era solo una costumbre. Había estado trabajando mucho, lidiando con la presión del salón. Y de alguna manera, la tecnología se convirtió en una barrera. Una pared invisible entre nosotros. Pero cuando comenzó a dejar su teléfono boca abajo, cuando comenzó a responder mensajes en privado, fue cuando algo dentro de mí se retorció. Algo en mi estómago se revolvió. Pero aún así, me negué a ver. Es por seguridad, me decía, con una sonrisa nerviosa. No lo cuestioné, no quería hacerlo, porque la verdad me asustaba. Y en vez de enfrentarla, decidí seguir ciega, vivir en la burbuja que había creado con Derek a mi lado. Mientras él se aislaba, mientras yo luchaba por mantener todo a flote. Mi corazón se empeñaba en convencerse de que todo era temporal. Que estaba solo cansado. Que esta era solo una fase. Lo que no veía, lo que me negaba a ver, era que la fase ya se había prolongado demasiado. Había noches, largas noches en que me despertaba a medianoche, sintiendo una presión inexplicable en el pecho. Derek dormía a mi lado. Pero parecía más lejano que nunca. Las sábanas entre nosotros se sentían más gruesas. Como si un abismo se hubiera abierto entre nuestras almas. Pero no lo enfrentaba. No quería enfrentarlo. Así que me levantaba de la cama. Caminaba hacia el salón. Y me quedaba mirando por la ventana. Preguntándome cómo había llegado hasta allí. Los pequeños gestos que antes me daban paz. Como preparar su desayuno o elegir su camisa favorita. Ya no significaban lo mismo. Era como si todo lo que hacía ya no tuviera importancia para él. Y sin embargo, yo seguía adelante, cumpliendo con mi rol, como siempre, como si nada estuviera cambiando. Como si los hilos que me conectaban a él aún estuvieran intactos. Pero el silencio comenzó a gritar. Cada día, el silencio entre nosotros se volvía más profundo. Y con él,
Las preguntas que me había estado haciendo comenzaron a tomar forma. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no podía hablar conmigo como antes? ¿Por qué, después de todo lo que habíamos pasado, parecía que ya no quedaba nada? Una noche, mientras revisaba los extractos bancarios del negocio, algo me detuvo. Un par de cargos extraños. Reservas en restaurantes de lujo. Pagos por noches de hotel que no coincidían con ningún viaje de trabajo. Mi pulso se aceleró. Mi respiración se volvió más pesada. No podía negar lo que veía. No podía seguir haciendo la vista gorda. Pero, al mismo tiempo, no quería creer lo que mis ojos me estaban diciendo. Miré la pantalla, vacía, con la sensación de que mi mundo entero comenzaba a desmoronarse. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Era posible que todo esto estuviera pasando sin que yo lo viera? ¿Era posible que yo hubiera estado tan ciega, tan confiada en algo que ya no existía? Una parte de mí quería llorar. Pero la otra parte, la parte que había luchado tanto por mantener mi independencia y mi poder, sabía que era el momento de enfrentar la verdad. Decidí que no podía esperar más. Tomé el teléfono y marqué el número del abogado. No para pedir el divorcio. No todavía, pero para prepararme, para saber qué hacer cuando finalmente la verdad se hiciera completa. Y así, por primera vez, me di cuenta de que ya no estaba luchando por salvar un matrimonio. Estaba luchando por salvarme a mí misma. Lo que Derek no sabía, lo que yo misma no supe por tanto tiempo, es que las señales invisibles que me había estado negando a ver, ya me habían transformado, y en lugar de hundirme, comenzaron a forjar la mujer que soy hoy. El viaje hacia mi libertad apenas comenzaba. La sospecha es un veneno silencioso. Al principio, no lo sientes. Es como una brisa fría que apenas se nota. Pero con el tiempo, se convierte en una niebla espesa que te envuelve. Te ahoga. Fue exactamente lo que me pasó con Derek. Las señales, los detalles, todo comenzó a encajar en mi mente de una manera que no quería reconocer. Sin embargo, cuanto más lo ignoraba, más se intensificaba la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cada vez que veía su teléfono, cada vez que lo escuchaba salir a trabajar hasta tarde, sin razón aparente, un sentimiento incómodo se apoderaba de mí. Un sentimiento que intentaba suprimir, convencida de que era solo mi mente exagerando. Pero no podía callarlo, no podía dejar de pensar que algo estaba ocurriendo. Algo que no quería enfrentar. Derek ya no era el hombre con el que me casé. Él se estaba alejando de mí. Y aunque me dolía, el miedo a la verdad me mantenía paralizada. Porque si miraba, si realmente miraba, lo perdería todo. Pero la duda comenzó a convertirse en certeza cuando un pequeño detalle me atrapó. Fue una tarde, cuando Derek dejó su computadora portátil abierta sobre la mesa. Algo en mi interior me empujó a acercarme a ella. Como si mis manos supieran lo que debía hacer incluso antes que mi mente. Es solo una mirada rápida, me dije, solo para calmar mi intriga. Fue una decisión que cambiaría todo. Al principio, todo parecía normal, pero entonces, algo me llamó la atención. Un archivo sin nombre, guardado en la carpeta de documentos. Derek, pensé, él nunca había sido tan organizado. Lo curioso no era solo el archivo, sino el hecho de que estaba oculto a plena vista. Como si él supiera que yo podría encontrarlo. Pero quería dejarme la oportunidad de descubrirlo. De enfrentar la verdad por mí misma. Mi corazón latía rápido mientras hacía clic. Al abrirlo, lo primero que vi fue una lista de pagos. Restaurantes caros, viajes, cargos a su tarjeta que no reconocía. Los detalles, los nombres, los números, todo parecía tan calculado, tan frío. Mi mente comenzó a procesarlo. Pero el dolor no vino de inmediato. El dolor vino después,
Cuando leí un nombre más veces de lo que pude soportar, Mindy. Fue como un puñal. No estaba equivocada. Todo lo que había sentido, todo lo que había temido, era cierto. No podía negar lo que veía. Derek había estado con ella, con su amante, usando el dinero que tanto me había costado ganar. Los viajes, las cenas, los regalos, todo pagado con lo que era nuestro, con lo que yo había trabajado tan duro para construir. Y él ni siquiera se molestó en ocultarlo bien. No solo me había engañado, sino que lo había hecho con la indiferencia de alguien que ya no veía en mí más que un obstáculo en su camino hacia una vida más fácil. Mi mano tembló mientras deslizaba el archivo hacia la carpeta de papeles importantes. Lo guardé allí como un secreto, pero no uno que pudiera ignorar. No pude, no después de todo lo que vi. Mi cuerpo, mi mente, me dijeron que era el momento de actuar. Ya no podía seguir viviendo en esta mentira. No podía seguir mirando hacia otro lado, creyendo que todo se solucionaría solo. La verdad estaba ahí, enfrente de mí, y aunque me doliera, aunque mi corazón gritara en protesta, ya no podía seguir viviendo con la idea de que todo se arreglaría por sí mismo. Era hora de tomar el control, de dejar de ser la víctima, de hacer algo para cambiar mi destino. Me levanté del escritorio, respiré profundamente, y la decisión fue clara. Llamaría a mi abogada, no para pedir el divorcio todavía, pero sí para saber qué debía hacer a partir de ese momento. Estaba lista, no más esperas, no más dudas. Derek había tomado su decisión. Ahora era mi turno. Lo que Derek no sabía, lo que aún no podía entender, es que el primer paso hacia la libertad no fue escapar de la mentira. Fue enfrentarse a ella con valentía. Y esa valentía, esa fuerza, era lo que finalmente me liberaría. Aquel día, todo parecía como cualquier otro. La rutina, esa que se había convertido en mi refugio. La que me mantenía ocupada para no pensar en lo que estaba ocurriendo. Continuaba como siempre, pero el aire estaba más denso. Como si algo en el universo hubiera decidido que ese día todo cambiaría. En cierto sentido, lo hizo. Derek había salido para un viaje de negocios. Como solía decir cada vez que sus noches de trabajo se alargaban. Los meses de sospechas se habían acumulado hasta que ya no quedaba espacio para la duda. Sabía lo que encontraría, y aún así, cuando me enfrenté a la verdad, me sentí como si una roca hubiera caído sobre mi pecho. Esa tarde, el apartamento estaba en silencio. Una quietud que nunca había estado allí antes. Las sábanas aún estaban revueltas. Como si él se hubiera levantado rápidamente. Algo en el aire olía a mentira. Pero no me detuve a cuestionarlo. Fue un impulso, uno que me arrastró como un torbellino. Caminé hacia el vestidor, la habitación donde él solía dejar sus cosas. Mi mano tocó el manillar. Y al abrir la puerta, no sentí miedo, ni ansiedad, sentí determinación. En el estante de su armario, algo llamó mi atención. Una camisa perfectamente doblada. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue lo que estaba detrás de ella. Un sobre blanco, tan ordinario y, sin embargo, tan cargado de significado. Mi respiración se detuvo por un momento. Pero mi cuerpo ya sabía lo que tenía que hacer. Lo tomé, y al abrirlo, la verdad se desplegó ante mí de la manera más brutal posible. Era un recibo de un hotel de lujo en Los Ángeles. Las fechas coincidían con las que Derek me había dicho que estaría trabajando. El número de la habitación. El cargo por acompañante adicional. Todo estaba allí, evidenciado en cada palabra. El dolor que sentí al verlo no fue el que esperaba. No fue una explosión de rabia, ni de angustia. Fue una frialdad profunda. Como si todo en mi interior se hubiera desconectado de repente.
La verdad, al fin, me había encontrado. Pero en lugar de temblar, en lugar de gritar, algo dentro de mí se serenó. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que la mentira, la traición, todo lo que Derek había hecho, ya no importaba. Lo que importaba era lo que yo haría ahora. Lo que él no sabía. Lo que ni siquiera yo sabía hasta ese momento. Era que no me estaba destruyendo. Me estaba liberando. No solo de él, sino de la mujer que había sido hasta entonces. Una mujer que siempre se había conformado con las promesas vacías. Que había perdonado sin cuestionar. Que había creído sin ver. Lo miré, mi mente ya formada, mi decisión tomada. Cuando Derek regresó esa noche, su actitud era la misma de siempre. Tranquilo, relajado, con esa sonrisa que me había enamorado una vez. Pero no me engañó, ya no lo hacía. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que él pensaba que me haría. Pero en vez de confrontarlo, en vez de discutir, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Callar. Me senté en el sofá mientras él entraba. Su voz llena de las mismas excusas de siempre. Fue un malentendido. Alice, nada de esto significa lo que crees. Mindy es solo una amiga. Pero esas palabras ya no tenían poder. Ya no había vuelta atrás. Mi cuerpo estaba sereno, mi mente decidida. No lo miré con lágrimas en los ojos. No lo miré con rabia. Lo miré con algo que nunca había sentido antes. Desapego. Ya lo sé, Derek, lo sé todo. Mi voz, suave pero firme, salió de mis labios con una calma que casi me sorprendió. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo la fría certeza de que todo había terminado. Lo que sentí en ese momento no fue ni tristeza ni dolor. Fue un vacío profundo, pero un vacío lleno de claridad, como si por fin pudiera respirar. Él intentó explicar, intentó pedir perdón, pero yo ya no lo escuchaba. Mis palabras fueron pocas, pero las que salieron de mi boca eran suficientes. No quiero que sigas aquí. Empaca tus cosas y vete. Fue todo lo que dije. No hubo despedidas, no hubo reproches, solo la verdad, clara y sin adornos, porque la verdad ya había hecho su trabajo. Ya no necesitaba más. Lo que Derek no entendía, lo que aún no podía ver, es que al final, su mentira me había dado el regalo más grande de todos, la libertad. Y en ese momento, su partida fue la última lección que me necesitaba aprender. Después de que Derek se fue, la casa quedó vacía. No era solo la ausencia de su presencia lo que la hacía sentir vacía. Era la tranquilidad de finalmente haberme liberado de algo que me estaba ahogando lentamente. Cómodo en su mentira, confiado en que su partida me dejaría rota. Derek no sabía que al final, su destino no dependía de mis lágrimas o mis gritos. Él había decidido su propio destino. Y yo lo dejaría que lo viviera. La venganza no siempre requiere gritar. A veces, la venganza más poderosa es la que nunca se ve. La que se ejecuta en silencio. La que se deja que el tiempo haga su trabajo mientras uno se mantiene firme. Sin levantarse, sin hacer ruido. Fue así como elegí actuar. No necesitaba hacer un drama. Ni destrozar lo que quedaba. Lo único que necesitaba era vivir mi vida. Mis decisiones fueron pequeñas, casi imperceptibles. Pero todas ellas estaban pensadas, calculadas, como las piezas de un ajedrez. Cuando fui al banco para asegurarme de que todos nuestros fondos estuvieran separados. No hice preguntas, solo moví mis recursos. Mi cuenta estaba segura. No podía arriesgarme a que él tuviera acceso a lo que tanto me había costado ganar. Me tomé un momento para sonreír ante la ironía de la situación. Lo que él pensó que había robado de mí. Lo había perdido sin siquiera darme cuenta. Sin embargo, lo que me sorprendió aún más fue el hecho de que ni siquiera me molesté en confrontarlo. No lo llamé, no le envié mensajes, ni siquiera le pedí explicaciones.
Todo lo que había hecho me lo había entregado él mismo. En bandeja de plata, como si creyera que el dinero, los viajes, los objetos materiales serían su salvación, su nueva vida, su victoria, y lo dejé hacerlo. De hecho, lo fomenté. Cada vez que me llamaba, cada vez que intentaba contactarme para culparme, yo permanecía implacable. A veces respondía con una palabra. Otras veces, simplemente ignoraba sus intentos. No necesitaba darle más respuestas. La respuesta ya estaba escrita en los documentos bancarios, en las transacciones, en el desespero que se empezaba a notar en su voz. Derek pensaba que yo estaba rota, que lo necesitaba, que lo extrañaba, pero lo que realmente necesitaba era esto: mi paz. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del salón, recibí una llamada de Derek. Podía escuchar la ansiedad en su tono, la desesperación que intentaba ocultar. Alicia, ¿qué has hecho con la cuenta? No me dejas ni siquiera pagar el hotel. Su voz era un susurro, pero con una furia contenida. Él, que había utilizado mi dinero para vivir en lujo mientras me dejaba en la oscuridad. Ahora no tenía nada. El dinero que pensó que me había robado ya no existía. No lo había robado. Yo lo había dejado con las manos vacías. ¿Lo sientes, Derek? Respondí, sin levantar la voz. ¿Lo sientes ahora? Porque esta es la vida que tú has elegido. No hubo gritos, no hubo conflictos, solo la verdad, dicha con calma, la calma de una mujer que finalmente había tomado el control de su propia vida, de su propio destino. Lo dejé colgado, no me importaba más. El siguiente paso lo daba él. Mientras yo seguía con mi vida, mientras él pagaba el precio de sus elecciones, yo reconstruía lo que había sido mío desde el principio. La verdadera venganza no era verlo perder, sino verlo darse cuenta, demasiado tarde, de que nunca había tenido el control. Yo era la que siempre lo había tenido, y la que finalmente lo recuperaba. Al no reaccionar, al no ceder a la rabia, al no dejarme arrastrar a su juego, le había mostrado lo único que nunca pensó que podría perder: mi respeto, mi tiempo, mi amor. Y mientras Derek intentaba encontrar un refugio, intentando justificar su existencia en medio de sus fracasos, yo ya estaba viviendo la vida que me había prometido, sin depender de nadie más, sin buscar redención a través de su reconocimiento. El tribunal estaba frío, las paredes grises, la luz cegadora que reflejaba en los papeles sobre la mesa, la quietud del ambiente. Todo eso me envolvía mientras me sentaba en la sala de juicio. No era la primera vez que enfrentaba algo tan grande, pero esta vez era diferente. Esta vez, todo lo que había sido edificado durante años, todo lo que me había costado tanto, se pondría a prueba. No solo mi matrimonio, sino mi vida, mi dignidad, todo lo que había logrado sin depender de nadie. Derek se encontraba al otro lado de la sala, su postura altiva, pero sus ojos delataban algo que no podía ocultar: desesperación. Ya no tenía las respuestas, ya no podía ocultar su mentira. Había llegado allí esperando que las cosas se resolvieran como siempre, con promesas vacías, con excusas, con su habitual sonrisa que tanto me engañó en el pasado. Pero ya no estaba ante la mujer que él había conocido, ante la Alice que había sido una vez su cómplice en su mediocridad. No. Esta era una Alice diferente. La Alice que ya no temía la verdad. Las horas pasaron lentamente mientras se presentaban las pruebas. Cada documento, cada recibo de sus transacciones, cada evidencia de sus mentiras caían sobre él como un torrente. La imagen de Derek, con su arrogancia habitual, comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. Mi abogada, firme y decidida, presentó todo con precisión, sin perder el ritmo. Mientras ella hablaba, yo permanecía en silencio. No necesitaba gritar, no necesitaba señalarlo.
Las pruebas hablaban por sí mismas. El silencio, mi silencio, era mucho más poderoso que cualquier palabra que pudiera decir. Al principio, me sentí tentada a alzar la voz, a mostrarle al mundo el dolor que él me había causado, a reclamar lo que me había robado. Pero algo en mi interior me decía que no necesitaba hacerlo. Todo lo que había vivido, todo lo que había soportado, me había enseñado una lección invaluable. A veces, el mayor poder que uno puede tener es saber cuándo guardar silencio. Porque el silencio dice lo que las palabras no pueden expresar. Y en ese tribunal, mi silencio era la prueba más fuerte de que yo había superado todo lo que él me había hecho. Derek, por otro lado, ya no era el hombre confiado que una vez conocí. La frustración era evidente en sus gestos, en la manera en que se frotaba las manos, en cómo evitaba mirarme, cada vez que él intentaba justificarse, cada vez que su abogado repetía los mismos argumentos. Sentía que su mundo se desmoronaba aún más. El tribunal no lo escuchaba. Las pruebas no lo respaldaban. Y aunque intentó mantener la compostura, sus ojos, esos ojos que alguna vez me prometieron todo, ahora solo reflejaban miedo. La tensión en el aire era palpable cuando el juez se inclinó hacia adelante. Con una voz firme, dijo lo que yo ya sabía, lo que sentí en lo más profundo de mi ser. Este tribunal dictamina que la división de bienes será en su totalidad favorable para la señora Alice. Además, se ordena que el señor Derek devuelva los fondos retirados ilegalmente de la cuenta conjunta. Esas palabras no trajeron alivio. No fue una victoria en el sentido clásico de la palabra. Fue algo más profundo. Fue la confirmación de que, finalmente, yo había recuperado el control de mi vida. De que todo el esfuerzo que había invertido, todo el sacrificio, no había sido en vano. De que yo había sido más fuerte que el engaño, que la mentira, que la traición. Cuando Derek intentó decir algo, cuando su voz tembló al tratar de apelar a la justicia, yo simplemente lo miré, y esta vez, no sentí ni rabia, ni dolor, solo una calma que venía desde el centro de mi ser. Lo observé, y por fin entendí lo que debía entender. Él nunca tuvo el poder. Yo siempre lo tuve. El juicio terminó. Pero lo que realmente terminó no fue el proceso legal. Lo que terminó fue el ciclo de sufrimiento y humillación que había llevado conmigo durante tanto tiempo. Lo que terminó fue mi incapacidad para verme como una víctima. Lo que comenzó, en cambio, fue un nuevo capítulo, uno donde yo controlaba la narrativa. No él, no nadie más. Y mientras Derek y su abogado recogían sus papeles, sabiendo que ya nada podía salvarlo, yo me levanté, me tomé un momento para respirar, y salí del tribunal con la sensación de que finalmente había liberado mi alma. Porque ahora, la única historia que importaba era la mía. La historia de una mujer que, después de todo, había ganado. Era curioso cómo el tiempo se estiraba de manera extraña. Al principio, sentí que había pasado una eternidad desde el juicio. Pero con el paso de los días, algo en mí empezó a cambiar. Ya no sentía el dolor agudo de la traición. Ya no había rabia en mis venas, ni lágrimas cayendo por mis mejillas cuando recordaba lo que había pasado. Todo lo que había vivido con Derek, la traición, las mentiras, ya no me definían. Había algo más importante, algo mucho más grande, que ocupaba el espacio en mi mente. Mi futuro. Durante tanto tiempo, mi vida estuvo marcada por el miedo y la inseguridad. A lo largo de los años, había permitido que el amor ciego y la lealtad me definieran, me dieran forma, pero después de la verdad, después de todo lo que había enfrentado, comprendí algo fundamental. Mi vida era mía y solo mía. Al principio, la transición fue difícil.
Había días en que me levantaba y el peso del pasado parecía tan presente como el aire que respiraba. Pero en lugar de dejarme hundir, decidí que sería mi propia fuente de fuerza. No me importaba lo que Derek hiciera o dejara de hacer. No me importaban las opiniones de los demás. Lo único que me importaba era lo que yo podía construir ahora. Lo que yo podía lograr. Porque si había sobrevivido a lo peor, no había nada que no pudiera conquistar. Así, mi negocio, el salón que había construido con tanto esfuerzo, pasó de ser un refugio personal a una plataforma de éxito. A partir de ese momento, cada cliente que entraba por la puerta no solo veía a una empresaria exitosa, veía a una mujer que había transformado su dolor en determinación, su traición en poder. Cada decisión que tomaba, cada estrategia que implementaba, estaba impregnada con la lección más importante que había aprendido. El fracaso no es el final. Es solo el comienzo de algo más grande. Los primeros meses fueron duros. La presión de mantener el salón, de innovar, de estar a la vanguardia en la industria de la belleza era inmensa. Pero lo que me mantenía en pie no era el miedo al fracaso. Era mi visión, era mi convicción de que, aunque el mundo parecía haberse derrumbado, la mujer que surgiera de las cenizas sería más fuerte, más sabia, más libre. La gente comenzó a notar el cambio. Mis clientes no solo venían a mi salón por el servicio que ofrecíamos, sino por la energía que emanaba. Era como si la renovación no solo fuera física, sino emocional. Cada corte de cabello, cada tratamiento de belleza, se convertía en una metáfora de lo que yo estaba logrando. Cada vez que alguien entraba en el salón y se veía a sí mismo transformado, yo sentía que también me transformaba. Como si cada paso que ellos daban hacia la confianza, yo también avanzaba hacia mi propia libertad. Mi nombre comenzó a ser reconocido en la industria. Empecé a recibir premios, invitaciones a conferencias, entrevistas en medios de comunicación. A veces, cuando me veía en una entrevista, hablando con esa misma pasión con la que hablaba a mis clientes, me sorprendía pensar en cuánto había cambiado, en cuánto había crecido, y no solo en el sentido profesional, sino también personal. La felicidad no venía del dinero ni de los premios. Venía de la paz que sentía al saber que había superado mis miedos, mis inseguridades, la paz de saber que ya no dependía de un hombre, ni de las expectativas de los demás, la paz de ser yo. Pero lo que más me sorprendió fue la llamada que recibí una tarde. Después de recibir un premio por ser una de las empresarias más influyentes del sector. Era de la madre de Derek. Su voz, aunque cálida, tenía un tinte de preocupación. Alice, Derek quiere hablar contigo. Está arrepentido de todo lo que hizo. Y me pidió que te dijera que lo siente mucho. Al principio, no supe qué responder. El recuerdo de las mentiras, de la humillación, apareció como una sombra fugaz. Pero algo dentro de mí me detuvo. En lugar de sentir rabia o el impulso de responder con desprecio, lo que sentí fue una profunda paz. Porque ya no era la mujer que había sido antes. Ya no estaba atada a esa historia. La historia que Derek quería que fuera suya. Su arrepentimiento, su vuelta a la normalidad, ya no tenía cabida en mi vida. Dile a Derek que lo entiendo. Pero no necesito sus disculpas. Ya perdoné, ya pasé página, y ahora, estoy viviendo mi propia historia. Fue la última vez que escuché su nombre. Y fue suficiente, porque, al final, lo que había perdido Derek no era solo una esposa. Había perdido la oportunidad de ser el hombre que yo necesitaba. Y yo había ganado todo lo que necesitaba. Mi libertad, mi éxito, y sobre todo, la capacidad de sanar por completo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo un capítulo de dolor ni de sufrimiento. Veo un capítulo de transformación.
de fuerza, de crecimiento. Y en este nuevo comienzo, sé que el futuro no me pertenece solo a mí, sino a todas las mujeres que, como yo, deciden renacer sin rencor. El éxito tiene una manera peculiar de hablar. No grita, no exige atención, no se impone. Lo que el éxito hace es simplemente existir, como una presencia silenciosa que llena cada espacio, cada rincón de tu vida. Y lo más poderoso de todo, lo más hermoso, es que mientras tú sigues caminando hacia adelante, dejando lo que fue atrás, hay alguien que, en su desesperación, se queda mirando, esperando que el mundo se caiga a su alrededor. Pero no lo hace. El mundo sigue girando. Y tú, con cada paso que das, lo dejas atrás. Derek nunca entendió lo que significaba la verdadera lucha. No entendió lo que significaba levantarse cada mañana con la sensación de que el mundo no te debía nada. Que no podías esperar a que alguien viniera a salvarte. No, la vida, la verdadera vida, no funciona de esa manera. Yo lo había aprendido de la manera más difícil. Y cuando el dolor se disipó, cuando las cicatrices se curaron, descubrí algo más importante. Mi poder. Con el paso del tiempo, todo lo que había trabajado comenzó a dar frutos. Los clientes llegaban al salón en números que nunca había imaginado. La calidad de lo que ofrecíamos se hablaba por sí misma. Me encontré rodeada de un equipo leal, de mujeres y hombres que, al igual que yo, sabían que lo que hacían tenía un propósito mucho mayor que el dinero. Era el renacimiento de un sueño que había nacido en el caos, en el dolor, en la decepción, y mientras mi negocio crecía, Derek seguía atascado en su propia mentira. Lo supe por casualidad, como siempre ocurría con él. Un amigo común me contó, con algo de pena en su voz, que Derek había vuelto a vivir con su madre. Me detuve un momento, sorprendida. Pero no por la razón que probablemente esperaban. No me sentí triunfante ni victoriosa de la manera tradicional. No. Mi reacción fue algo completamente diferente. Sentí lástima, no por él, sino por la vida que él mismo había elegido. Sentí lástima por la idea que él tenía de sí mismo. Porque mientras yo había encontrado mi paz, mi éxito, él seguía atrapado en sus excusas, en sus promesas rotas, en su mente. Tal vez pensaba que podía salir adelante, que algún día lo lograría. Pero la realidad era mucho más cruda. No iba a encontrar nada. Nada que no fuera el eco de sus propios errores. A veces, cuando miraba por la ventana de mi oficina, veía la ciudad pasar por debajo, llena de gente que nunca sabría lo que había detrás de las puertas cerradas de mi vida. Pero esa era la belleza de mi viaje. No necesitaba que nadie me validara. No necesitaba su perdón, ni su reconocimiento. Había superado todo eso. El verdadero triunfo no estaba en los premios o en las entrevistas. Aunque esos eran momentos que me llenaban de gratitud. No, el verdadero triunfo estaba en cada cliente que sonreía al mirarse al espejo. En cada persona que me decía que mi historia les había inspirado a luchar por sí mismos. Eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me decía que todo había valido la pena. Porque, al final, la venganza nunca fue sobre destrozar la vida de Derek. La venganza era, y siempre lo fue, sobre ser más fuerte que las sombras de mi pasado. Y mientras él seguía sentado en el sofá de su madre, recordando los tiempos en que pensaba que todo le sería dado, yo seguía adelante, más fuerte, más segura, y más viva que nunca. Había ganado, no porque lo hubiera destruido, sino porque había aprendido a levantarme cada vez que caía. El día que supe que Derek había intentado llamar para disculparse nuevamente. Simplemente sonreí, no respondí, no tenía nada que decir. Porque ya no era la mujer que necesitaba escuchar esas palabras. Ya no era la mujer que lo esperaba para arreglar su mundo. Mi mundo ya estaba completo.
Y la vida que había construido sin él. Por fin, era mía. La mejor venganza no es destruir a quien te ha hecho daño. La mejor venganza es levantarte tan alto que, al final, ni siquiera ellos pueden alcanzarte.